En los últimos años, YouTube y las redes sociales en general han dado un cambio radical en la creación de contenido, ya que los creadores no solamente se conforman con subir un vídeo con calidad de webcam y un micrófono sencillo, sino que cada vez invierten más en equipo, cuidan muchísimo el plano y el set donde van a grabar para que se les vea de forma más adecuada, y también se centran mucho en el storytelling, es decir, el cómo van a contar lo que quieran transmitir. Y además vosotros, los espectadores, también nos estáis poniendo una presión, ya que no os conformáis ya con ver cualquier cosa y queréis un mínimo de calidad. Y esto es maravilloso porque se está creando un mejor contenido. Pero a raíz de todo esto también está surgiendo un término demasiado utilizado, que es el look cinematográfico. Es un término el cual hacemos referencia tanto nosotros los creadores como vosotros, los espectadores, porque al fin y al cabo siempre estamos en la búsqueda constante e infinita de intentar trasladar ese arte cinematográfico, esa sensación que nos produce el cine, a nuestros vídeos. El cine ha experimentado multitud de cambios a lo largo de las décadas. Uno de esos cambios, y donde mejor se refleja, es en el libro Cine Expandido, que se escribió en 1970. Este libro hace referencia a la evolución del cine y también la evolución tecnológica del vídeo. Y por otra parte nos encontramos en el presente, en el siglo XXI, donde estamos viendo que redes sociales como TikTok o Instagram están revolucionando, por así decirlo, el término cinematográfico, ya que se opta por un formato vertical, cosa que en el cine no se utiliza. En la actualidad ya no es necesario, entre comillas, depender de una productora o de un presupuesto millonario para realizar un cortometraje o un documental, ya que con las cámaras actuales, que se puede comprar prácticamente casi todo el mundo, y luego la difusión que nos da, por ejemplo, YouTube, el hecho de poder experimentar, aprender y probar diferentes cosas, pues se ha vuelto todo mucho más democrático, vamos a decir. Bien, ahora hablemos de cómo lograr este look cinematográfico y aproximarnos lo máximo posible a lo que veríamos en el cine, entre comillas. Después de haber visto muchísimas películas, haber analizado y estudiado muchísimo el aspecto cinematográfico, yo he detectado 6 elementos cruciales para lograr una imagen estéticamente similar a lo que vemos en el cine. Y esos elementos son la relación de aspectos, el encuadre y la composición, el color, la luz y la óptica que vamos a utilizar. Todo esto en conjunto va a lograr una atmósfera cinematográfica y una armonía perfecta entre lo emocional y sensorial de la película y su historia. Bien, la relación de aspecto vamos a definirla como un lienzo para un pintor, es decir, básicamente los márgenes que vamos a tener para poder realizar nuestra creación. La relación de aspectos es básicamente la proporción entre el alto y ancho de una imagen, y dependiendo de estas proporciones tendremos un mayor margen o un menor margen de composición en la pantalla.
Seguramente hayáis escuchado términos como el 2:35:1, que es básicamente la relación de aspectos que se utiliza en cine y la cual nos da una imagen muy panorámica, muy envolvente, de ahí las características barras negras, ya que al proyectarse o al reproducirse, mejor dicho, en una pantalla, vemos esas dos barras negras porque no puede ocupar todo lo que vendría siendo el ancho como si ocurre en una pantalla de cine que está pensada para ello. Luego, por otro lado, tendríamos el 16 novenos, que es básicamente la que se utiliza en la mayoría de vídeos de YouTube o en los streamings de plataformas y demás. Y luego, últimamente, se está popularizando muchísimo, gracias al contenido en vertical, la relación de aspectos 9:16, que básicamente es el formato vertical, el cual tiene sus desafíos, porque básicamente la forma en la que vamos a componer lo que vendría siendo nuestra imagen es completamente diferente y estamos mucho más limitados en tema de espacio. Y luego también estaría la relación de aspectos 4/3, la cual es la que se utilizaba en los inicios del cine por culpa de la propia física que tenía el celuloide y la cantidad de perforaciones verticales que tenía, así que tenía que ser una relación de aspectos 4:3, y además es una relación de aspectos que de forma narrativa también se utiliza muchísimo en cine e incluso también aquí en YouTube. Este mismo vídeo, por ejemplo, tiene algunas tomas grabadas en 4:3. Una película que expresa a la perfección la relación de aspectos y su correcta utilización es El Gran Hotel Budapest de Wes Anderson, la cual transcurre en 3 épocas diferentes y para ubicar al espectador en los distintos saltos temporales hace uso de el 4/3 Academy para los planos que transcurren en los años 30, para los años 60 utiliza lo que vendría siendo una relación de aspectos 2:35:1 y para la actualidad en la película, que son los años 80, utiliza una relación 1:85:1. Dentro de estas proporciones que hemos creado, realizaremos la composición, es decir, la distribución de los diferentes elementos en pantalla y también a nuestro personaje, con las diferentes técnicas de composición como puede ser los puntos de fuga o también la regla de los tercios, es decir, dividir la imagen en 9 partes iguales y colocar los diferentes elementos en unas zonas u otras. Y luego por otra parte estaría el encuadre, es decir, qué tipo de plano vamos a usar, si es un plano americano, si es un plano medio, un primer plano, etc. Y también el movimiento de cámara. De esta forma, todo junto va a crear una coherencia estética en lo que vendría siendo nuestro cortometraje, documental o lo que hagamos. En la práctica, un objetivo sirve para redireccionar los haces de luz hacia el sensor de la cámara y poder enfocar la imagen, pero realmente va un paso más allá, ya que dependiendo qué tipo de objetivo utilicemos, podríamos transmitir unas u otras sensaciones, emociones y atmósfera directamente a la imagen. Para planos generales y dar contexto del lugar donde se encuentra nuestro personaje, podríamos utilizar lentes gran angulares u ojos de pez, pero tened en cuenta que este tipo de lentes distorsionan la imagen con el llamado efecto barril. Luego, por otra parte, tendríamos los objetivos más normales, como un 35 mm o un 50 mm, que se asemejan a lo que vendría siendo el ojo humano, es decir, cómo vería el ojo humano en campo de visión y los elementos que caben en ese campo de visión. O por ejemplo un teleobjetivo, el cual está diseñado para comprimir muchísimo la imagen y encerrar al personaje. Además, cada tipo de óptica tiene sus peculiaridades, ya que algunas tienen más o menos aberraciones cromáticas, diferentes flares, diferentes texturas. Si es más vintage, pues seguramente consigamos una imagen mucho más suave, mucho más lavada, es decir, menos contrastada, mientras que si el objetivo, por ejemplo, es moderno, pues tendremos una imagen mucho más pulcra, mucho más precisa, mucho más nítida y también con un mayor contraste. Y por supuesto, y lo más importante y el punto principal en el que se centra siempre la gente es en el bokeh, es decir, la textura que va a tener el desenfoque generado, la apertura que tenga ese objetivo. En el caso de los objetivos anamórficos, por ejemplo, tendríamos una imagen con una textura más ovalada en lo que vendría siendo el desenfoque, ya que lo que ocurre con ese tipo de ópticas es que su interior tiene forma de óvalo para comprimir la imagen y básicamente tener una relación de aspectos mucho más ancha como la 2:35:1 o la 2:39:1. Y luego por otro lado tendríamos objetivos más antiguos, más vintage, como el famoso Helios 44M, el cual genera una especie de espiral en lo que vendría siendo el bokeh. Entonces, como digo, hay muchas características que también influyen a la hora de elegir una u otra óptica. El cine existe gracias a la luz.
y es vital que tengamos un control sobre ella. Esto se ha repetido hasta la saciedad, pero es que es verdad. Básicamente, el celuloide con el que se empezaron a tomar las primeras fotografías dio el salto al cine, y el sensor de imagen digital actual tienen el mismo principio básico, que es el de capturar la luz y convertirla en imágenes. Por ello, es tan importante tener un control absoluto de la iluminación que vayamos a utilizar para nuestro cortometraje documental o directamente un vídeo de YouTube como este. Porque no solamente sirve con encender todas las luces que nos rodean en la sala en la que estemos y empezar a grabar, sino que lo que debemos hacer para conseguir una estética agradable y coherente con lo que vamos a contar es utilizar diferentes esquemas de iluminación. Por ejemplo, existen esquemas como el esquema de 3 puntos de luz. Consiste en una luz principal, una luz de contra y una luz de relleno, con la cual ya podemos empezar a hacer cosas interesantes. Y luego ya también tendríamos, por ejemplo, el split light, que es una iluminación mucho más dramática. También el esquema de iluminación Rembrandt, que es el que estoy usando yo ahora mismo, que consiste en colocar la luz principal a 45 grados respecto a la posición de la cámara. De esa forma tengo una parte del rostro pues más en sombra. Y luego también estaría lo que vendría siendo la luz dura o luz suave. Si utilizamos una luz dura, las facciones, rasgos y sentimientos del personaje se van a ver mucho más reflejados. Mientras que si utilizamos un difusor muy grande y la luz es muy suave, será todo mucho más orgánico y armonioso. Al fin y al cabo, la luz es la encargada de crear contraste, profundidad y tridimensionalidad al plano que estemos grabando. En este caso, yo estoy bastante más iluminado que respecto al fondo. De esta forma, pues creo separación con el fondo, ya que el ratio de luz mía respecto al fondo pues es considerable, con lo cual de esa forma creo distancia. Así que, como digo, es muy importante saber controlar la luz, hacer un buen esquema de iluminación, así que tened esto en cuenta. La luz es importante. Bien, hablemos del color. Gracias a la combinación de diferentes colores, utilizando el círculo cromático, podremos crear diferentes atmósferas y diferentes sensaciones. Utilizando, por ejemplo, los colores complementarios, los análogos o los combinados, y modificando su tono, saturación y brillo, lograremos ubicar a nuestro personaje en un espacio-tiempo en concreto. También el ubicarlo en lo que vendría siendo la atmósfera, es decir, si es una atmósfera bélica, si es tóxica, si es romántica, si es nostálgica, si es más de comedia. Y también utilizarlo como método para definir personajes, como ocurre, por ejemplo, en la serie El cuento de la criada, donde cada personaje tiene un tipo de vestimenta de un color en específico para ubicar a cada uno. Bien, y ahora sí os quiero hablar sobre el cortometraje que habéis visto al principio de este vídeo, cómo lo he hecho, por qué lo he hecho y ciertos detalles de él. Lo primero, esta idea viene de ver muchísimo cine. Sinceramente, este año he visto muchas películas y también he descubierto a varios creadores que me han inspirado y me han dado muchas ganas de crear. Entonces, la primera idea fue que quería hacer un cortometraje de terror psicológico. Entonces, básicamente cogí un bloc de notas del ordenador y empecé a hacer una lluvia de ideas. Y la primera idea que más o menos me convenció fue la de un hombre cualquiera en una casa cualquiera que va al cuarto de baño a hacer sus cosas y empiezan a suceder cosas extrañas. Y una vez que tenía un poco más desglosado esa idea, la pasé a lo que vendría siendo el guión. Bien, el equipo que usé para grabar fue bastante sencillo. Mi cámara principal, la Lumix G90, junto con el 18-35 mm, que es el objetivo que utilizo para grabar mis vídeos. Hace algunos meses que lo utilizo y la verdad que estoy encantado. Y lo grabé todo en 4K, en 24 fotogramas por segundo y con el perfil de imagen V-Log. Luego, por otra parte, también utilicé un filtro Black Mist de 1/8 de intensidad para dar esa imagen pues más difusa y crear ese halo alrededor de las luces y pues perfeccionar un poco más lo que vendría siendo mi cara y que pues no saliera tan nítida y reducir pues bastante la nitidez de estos sensores digitales modernos. Y luego también pues usé pues mi trípode, ¿vale? Y lo que vendría siendo pues el monitor para básicamente encuadrarme y que todo saliera correctamente en la imagen. Y luego de iluminación utilicé las Godox TL60 y el Godox SL60. Eso fue el tema de iluminación.
Bien, el mood o estética del cortometraje tenía claro que quería que fuera inquietante, claustrofóbica y pues verdosa, así como que algo no funciona bien o que es una casa vieja y antigua. Entonces, en el primer momento se me ocurrió la idea de utilizar una relación de aspectos 4/3 para básicamente reducir muchísimo el espacio en el encuadre y de esta forma crear pues claustrofobia, ansiedad y agobio hacia el espectador y el encierro del personaje. En este caso, como mi cuarto de baño es bastante pequeño, utilicé dos distancias focales que son el 35 milímetros y el 40 milímetros, todo directamente desde el objetivo 18-35 de Sigma, que por el factor de multiplicación que tiene con los sensores micro 4/3, pues me daba estas dos distancias focales perfectas. Para el esquema de iluminación que iba a utilizar en el cortometraje, pensé en los tubos fluorescentes que podemos encontrar en casas pues muy antiguas o en bares un poco más complicados, vamos a decir, esa sensación de oscuridad, agobio y de que la luz no llega a todos los lugares y crea mucho contraste. Entonces para ello utilicé los tubos Godox, los TL60, y elegí lo que vendría siendo un gel que incorpora ya preconfigurado con un mismo tono exacto que los fluorescentes pues un poco más antiguos, con ese tono tan verdoso. En mi caso modifiqué un poco la saturación para que no fuera tan verdoso, ya que creo que era excesivo, pero bueno, lo ajusté y básicamente lo que hice fue colocarlo encima del espejo de mi cuarto de baño, que de ahí no lo tuve que mover porque el ángulo era el perfecto, la altura era la perfecta, así que en ese sentido hice rápido el esquema. Por cierto, para el plano en el que entro y salgo del baño y enciendo el interruptor, lo que hice básicamente fue utilizar el propio mando de las Godox TL60 y lo pegué pues con precinto a lo que vendría siendo la pared. Tenía muy presente que quería que de algún modo se manifestase el ente que persigue a nuestro personaje. Entonces para ello lo que hice fue colocar un segundo tubo LED dentro de la bañera con el efecto hoguera, ¿de acuerdo? Que parpadea en un rojo bastante intenso y de esa forma pues conseguí que pues el ente también tuviera su minuto de gloria y apareciera. Y luego, por otra parte, tenía un problema y era que los planos en los que la cámara está fuera del cuarto de baño, es decir, están en el pasillo, en los planos donde yo entro al baño, salgo o también se me ve un poco desde fuera, quedaba muy oscuro. Entonces lo que pensé fue en colocar una luz motivada, en este caso el Godox SL60, que básicamente hacía como el sol, ¿de acuerdo? Se asemejaba al sol que iluminaba lo que vendría siendo pues el pasillo. De esa forma pues consigo recortar lo que vendría siendo el marco de la puerta, también me ilumino a mí cuando entro y salgo del baño, etc. Un elemento muy utilizado en cine y que muy pocas veces se menciona, pero que realmente da un porcentaje muy alto de éxito a la hora de crear una atmósfera cinematográfica, es el humo. Y por primera vez en este cortometraje lo he usado y la verdad que estoy muy contento pero no muy satisfecho. El humo es bastante difícil de manejar, pero sinceramente crea una imagen espectacular, ya que aparte de reducir muchísimo lo que vendría siendo la nitidez que tienen estos sensores digitales actuales, también nos permite jugar muchísimo con la luz, ya que lo que va a ocurrir es que gracias al humo, las diferentes luces que hemos colocado en nuestro set para grabar el vídeo se van a mezclar de una forma muy homogénea y muy orgánica, pero claro, no todo es tan bonito, ya que cuando lo usas por primera vez cometes errores. Y yo he cometido errores como por ejemplo el equivocarme en la densidad correcta de humo que tengo que utilizar, también la cantidad que tengo que echar y no echar, es decir, a veces me quedaba corto y a veces me pasaba, etc. Así que bueno, eso lo iré puliendo con el tiempo cada vez que lo utilice más el humo. Así que a ver qué tal va. Bien, pues ahora toca darle forma, coherencia y una estructura al cortometraje. Así que vamos con el tema de la edición. Lo primero que hice básicamente fue crear una secuencia en 4K con una relación de aspectos 4/3. Os lo voy a enseñar. Y aquí en lo que vendría siendo ajustes de secuencia, donde pone tamaño de fotograma, lo tengo con una resolución de 3840 x 2880, lo que me da una relación de aspectos 4/3 en 4K. Y también está a 24 fotogramas por segundo, ya que el metraje está grabado a 24 FPS.
Una vez hecho esto, me puse con lo que vendría siendo la organización de los distintos planos que grabé. En este caso yo lo que hice fue grabar muchísimo. Básicamente soy muy malo actuando, entonces cuantos más planos tenía, mayor posibilidad de acierto en una mejor actuación pues podría tener para básicamente ajustarlo y que pues el corto quedara lo mejor posible. Bien, ahora vamos con un punto clave y es el tema del color, básicamente el etalonaje. En este caso, como veis, tengo 3 capas de ajuste diferentes para 3 etalonajes o ajustes de color diferentes. Vamos a empezar por la primera de todas, ¿de acuerdo? Que sería la principal. Apliqué lo que vendría siendo un LUT de conversión logarítmico a Rec. 709. En este caso, como grabé con un perfil Vlog en Panasonic, pues lo convertí a Rec. 709 estándar, ¿de acuerdo? Para poder empezar a trabajar. Y luego lo que hice básicamente fue un ajuste general de exposición, es decir, ajusté el contraste, los resaltados, las sombras, etc. También un poco la temperatura de color y lo que vendría siendo el tinte. Bien, una vez hecho eso, me puse con el tema de el look, es decir, la estética que quería que tuviese pues el color. En este caso apliqué un LUT y es un LUT bastante interesante porque se adapta muy bien a lo que vendría siendo pues el color de la imagen de una forma bastante rápida y está pensado justamente para cámaras Panasonic de 8 bits de profundidad de color, con lo cual en este aspecto se aplica bastante bien. Eso sí, el LUT no es mágico, es decir, tú no lo aplicas y ya tienes una corrección precisa y perfecta, no, sino que hay que hacer distintos cambios. En mi caso lo que hice básicamente fue modificar un poco las curvas y también lo que vendría siendo pues las ruedas de color. Como veis, las sombras las tiré hacia los azules, los medios tonos hacia los cálidos, etcétera, ¿de acuerdo? De esa forma pues más o menos pues modifiqué un poco lo que vendría siendo la textura de la imagen. Luego, por otra parte, un punto muy importante eran los tonos de piel, ¿de acuerdo? Lo que vendría siendo el color de la piel, que se vea natural y realista, vamos a decir. Aquí lo que hice básicamente fue seleccionar lo que vendría siendo los tonos de piel, ¿de acuerdo? Lo más cercano a los tonos de piel, y apliqué lo que vendría siendo una corrección temperatura de color y lo que vendría siendo tinte. Y también pues jugué un poco con la rueda de color que está por aquí en lo que vendría siendo color de Lumetri en Premiere. Y la verdad que la diferencia se nota, que como veis aquí es muy azulado, parezco un extraterrestre, y una vez que tengo el color corregido pues ya tiene un tono más natural, ¿no? Un poquito más a piel realista. Y algo muy importante es que cuando entro del baño y salgo de él, el plano en el que salgo del baño justamente aquí, lo que hice fue básicamente otra corrección de tonos de piel saliendo y tonos de piel entrando. Lo que ocurría era que si yo no hacía esto, como veis, quedaba muy anaranjado, porque la corrección de color estaba pensada para el interior del baño, justamente con el tipo de iluminación fluorescente que había puesto. Entonces, básicamente haciendo esta pequeña modificación de los tonos de piel, ya conseguía algo más interesante y realista. Y por último, para rematar este estilo fílmico que le quise dar a lo que vendría siendo el corto, una última capa de ajuste junto con un plugin que se llama Film Convert. Este plugin lo que me permite básicamente es recrear lo que vendría siendo diferentes celuloides. En este caso, el Super 16 milímetros para generar pues un grano en la imagen, ¿de acuerdo? Grano fílmico. Entonces, si yo hago un poco de zoom, aquí se aprecia perfectamente este grano. Y por supuesto, en este vídeo no me podía olvidar del sonido, el cual supone el 70% de cualquier obra audiovisual. Porque cuando hacemos referencia a este término, nos referimos exactamente a eso, al audio y a la imagen. El tener un correcto diseño de sonido y el poder aplicar y recrear los diferentes sonidos que se crean de forma natural, como pueden ser coches, pájaros, diferentes acciones del personaje, roces de ropa, sonidos que pueda tener la propia casa o estancia donde vayamos a grabar, etc., va a hacer que se cree una atmósfera auditiva que va a envolver tanto al personaje como también al espectador para poder meterse en la trama y tener las mismas sensaciones que está viviendo justamente el personaje que está viendo en la pantalla. Y luego, por otra parte, estaría la banda sonora o música que va a acompañar a lo que vendría siendo pues nuestro vídeo, cortometraje o, por ejemplo, un documental. En este aspecto hay que ser muy cuidadosos y saber elegir correctamente qué tipo de música pues va a acompañar a la historia.
Por ejemplo, en este vídeo no pegaría una canción de heavy metal, pero sí quizás algo mucho más tranquilo y relajado. También os digo que no siempre es necesario poner una música constante de fondo para acompañar a lo que se va diciendo. A veces lo que vendría siendo la explicación, ¿de acuerdo? Y el argumento que está dando pues el locutor es más importante que el estar escuchando una melodía constantemente de fondo. Así que esto también tenerlo muy en cuenta. Bien, vamos a ir escuchando el corto y os voy pues explicando cada tipo de sonido que apliqué. Ok, bien, lo primero que hice básicamente fue poner un sonido ambiental, es decir, un sonido que estuviera durante todo el cortometraje sonando para básicamente dar una mayor profundidad y tridimensionalidad al espacio, ya que si no hacía esto, lo que ocurría era que entraba el efecto de sonido directamente y pues quedaba un poco vacío. Así que lo que hice básicamente fue buscar un efecto como de aire acondicionado o ventiladores y tal, y de esta forma pues darle, pues como digo, mayor cuerpo. Luego otro sonido que también se escucha durante todo el cortometraje es básicamente el de la luz fluorescente. Aquí se va a escuchar muy bien, que es característico de las fluorescentes y que la verdad queda muy bien en este sentido, ¿de acuerdo? Y da un mayor realismo. Luego, por otra parte, también apliqué lo que vendría siendo el efecto de sonido del interruptor. Y luego también, pues, por ejemplo, los pasos. Y por supuesto lo que vendría siendo pues el tema del roce de la ropa cuando uno se mueve, lo que vendría siendo pues la cremallera, el botón del pantalón, etcétera. Luego por otra parte tendríamos lo que vendría siendo el grifo, ¿de acuerdo? Que esto en este sentido pues lo que hice básicamente fue poner un sonido constante de un grifo normal y corriente, y también añadí este otro que básicamente es una persona lavándose las manos con jabón. Entonces de esta forma mezclé estos dos efectos y me da pues algo bastante realista y bastante interesante en este aspecto, ¿de acuerdo? Así que queda bastante bien. Luego, como acabáis de escuchar, aquí tendríamos el efecto de sonido de la presencia haciéndose notar que acecha a nuestro personaje. Esto básicamente es unos golpes a una tubería, pero sí que es verdad que yo lo modifiqué un poquito, ya que lo que hice fue panoramizar lo que vendría siendo el sonido, es decir, echarlo hacia la derecha, ya que justamente en la derecha es donde tengo la bañera y el sonido proviene de ahí. Entonces, si utilizáis cascos o altavoces estéreo, vais a percibir muy bien que el sonido viene desde esa parte. Y luego además también le agregué un efecto de sonido que se llama reverberación de circunvolución, un nombre un poco extraño, con lo que vendría siendo el efecto de ducha interior, ¿de acuerdo? Para que parezca que realmente está dentro de pues una ducha, una bañera, etc. Aquí un suspiro normal y corriente y otro suspiro que escucháis aquí, que es justamente el mío asustado, que me levanto y hago ¿qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué es esto? ¿Qué pasa en mi baño? Que yo estaba aquí tan tranquilo y estoy escuchando cosas raras. Aquí el grifo se cierra, me pongo las gafas, gotitas cayendo constantemente, muy interesante. Aquí ya se aleja más en el tiempo. Los pasos. Algo que hice aquí, justamente cuando grabo desde un plano exterior del baño, aplicar un efecto que es también con la reverberación de circunvolución, que pone en otra sala, ¿de acuerdo? Y lo que hice básicamente fue reducir un poco el tamaño de la sala para que no tuviera tanta reverberación, y de esa forma pues dar la sensación de que alguien o el propio espectador está viendo desde lejos la situación. Lo pensé mientras estaba editando a última hora, se me ocurrió y dije, pues puede funcionar bastante bien en este sentido. Por aquí tendríamos el efecto de las cortinas,
que básicamente son unas cortinas normales y luego pues unos tintineos, unos clics que me parecieron interesantes, y también el efecto de la ropa. Aquí lo que hice básicamente fue agregar el efecto de cuando toco lo que vendría siendo el mango de la ducha, para básicamente ver si estaba bien cerrado y no generaba el ruido desde ahí. Y finalmente añadí un whoosh cuando aparece la presencia. Y bueno, esto sería lo que vendría siendo la edición del cortometraje, no tiene más, es bastante sencillo, pero un experimento muy interesante en el que se aprende muchas cosas y sobre todo se aprende a escuchar, ya que no estamos nunca atentos a los sonidos que escuchamos a diario, y cuando te pones a editar un cortometraje de estos y empiezas a verte mientras actúas y demás, y ves que cada movimiento, cada pequeña cosa que haces genera un sonido, pues ya prestas mucha más atención para intentar recrearlo en la medida de lo posible. Como siempre, si os ha gustado a vosotros, me podéis dejar un buen like, que se agradece muchísimo. También me podéis seguir en mi Instagram, que por ahí comunico cuando voy a hacer directo, cuando voy a subir vídeo o todo lo que vaya ocurriendo en el canal. Y por supuesto también os podéis suscribir y activar la campanita para que os lleguen todas las notificaciones. Dicho esto, nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chavales.